8:49 de la mañana, ¿cómo les va? Y en nuestro espacio de salud y bienestar vamos a hablar del cáncer colorectal, porque hoy es el Día Mundial. ¿Por qué colorectal? Porque estamos hablando de una combinación entre el cáncer de colon y el cáncer de recto. Y hoy es un día para reflexionar, para prevenir, porque es necesario el diagnóstico temprano, el diagnóstico precoz a través de los controles que hay que hacerse a través de la colonoscopía y a partir de ahí tener un tratamiento acorde. Fíjense ustedes que si hablamos de cáncer colon rectal es mucho más frecuente de lo que uno considera. Por eso nos vamos a focalizar entonces en la prevención y vamos a profundizar en el tema con Claudio Fermani, que él es proctólogo y también cirujano colorectal. ¿Cómo va? Buen día. Hola, buen día Roxana. Bueno, describamos qué es el cáncer colorectal. Bien, el cáncer de colorectal es una patología muy frecuente que sigue a mama en la mujer y a próstata en el hombre y que también es la segunda causa de muerte por cáncer. Es un crecimiento desordenado de las células del intestino grueso que comienza habitualmente como un pólipo, que es benigno, pero que con el paso del tiempo va cambiando su celularidad, tiene displasia, hasta que empieza a malignizarse. Ese proceso se dice que tarda entre unos 10 y 15 años aproximadamente. Por eso que son importantes los controles, entonces, para detectarlo a tiempo. Empezando con el tema, primero, ¿por qué aparece el cáncer? Por dos cosas. Uno es la carga genética, porque no todo el mundo va a tener cáncer, sino el que tiene su carga genética, y hay agentes externos que pueden desencadenar la aparición del cáncer, como por ejemplo la obesidad es un factor de riesgo, una mala dieta, la exposición a carcinógenos, el exceso de alcohol, el tabaco, hay un montón de factores que ayudan a desencadenar. Y lo otro, bueno, la carga hereditaria, hay familias que todos tienen cáncer, entonces ahí el riesgo aumenta. ¿Y hablamos de distintos tipos de cáncer o tiene que ser cáncer de colon? Hay síndromes donde es cáncer de colon, de útero, de riñón, de mama, ahí, o sea, cuando hay un antecedente familiar de cáncer, uno tiene que estar alerta e interrogar bien. Obviamente el de mayor riesgo es el que tuvo cáncer de colon en un familiar directo menor de 50 años, ese es el que tiene más riesgo. Bueno, y los controles que son fundamentales cuando hablamos de esto, la colonoscopía. Exacto. Digo, si tienen un antecedente familiar, si bien hay que hacerse los estudios a partir de los 50 años, el que tiene antecedente familiar se lo tiene que hacer antes. Claro, la manera de detectar el cáncer es mediante una colonoscopía, que es un estudio de muy bajo riesgo, en donde se introduce una cámara por el conducto anal y se ve todo el intestino grueso. Eso se hace bajo sedación, no duele, no siente nada el paciente. Es más, se duerme precioso. Exacto. Claro. Exacto. Bueno, si es normal, se repite cada 10 años. Si hay un pólipo, se extrae y según la biopsia y lo que da, ahí se marca ya una conducta. Y si llega a aparecer un diagnóstico de cáncer y se hizo en el marco de un control, seguramente es un cáncer temprano, porque el paciente no tenía síntomas, entonces ese paciente lo operamos y anda muy bien, porque esos diagnosticados en estadios tempranos tienen una sobrevida a 5 años del 90% o más. Claro. Entonces esa es la idea de comenzar con los estudios a partir de los 45 años, ya se empieza a recomendar. 45, y si tiene antecedentes. Y ahí se toman 10 años antes del caso índice. Por ejemplo, si mi mamá tuvo cáncer de colon a los 40 años, yo me tengo que hacer la colonoscopia a los 30. Ah, mira qué interesante. Cuando es un familiar de primer grado. Es tipo matemático, ¿no? Son 10 años antes, por lo que hablamos del pólipo que tarda entre 10 y 15 años en malignizar. Entonces, ese es el número. Y se hace, si sale normal, cada 10 años. Cada 10 años. Ah, yo pensaba que podía hacerse cada 5 años. No hace si falta. Una colonoscopia normal se repite a los 10 años. Bien. Bueno, esto afecta sobre todo a los mayores de 50 años, pero en los últimos 18 años se ha visto, de acuerdo a distintos estudios, que los diagnósticos se están dando en menores de 50 años. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, tiene que ver, sí, ha aumentado la incidencia. Por ejemplo, cuando yo iba a la facultad o entré en cirugía por el 2000, el cáncer de colon era el tercero en frecuencia y hoy pasó a ser el segundo. Ha aumentado. Y ha bajado pulmón, fíjense, porque por suerte el hábito de fumar es algo que ha disminuido, si nosotros vemos. Bueno, van variando las conductas. El cáncer de colon ha ido en aumento porque ha aumentado nuestra comida industrializada, porque el grado de obesidad ha aumentado, aunque no nos guste, y sobre todo, por ejemplo, en el primer mundo, en Estados Unidos, es el país con más incidencia de cáncer de colon y es el país con más obesidad. Claro. O sea,
Ese es un factor claro, muy importante. ¿Y qué pasa? La vida moderna nos obliga a estar muchas horas fuera de casa, correr, por ir a comer afuera, venir. Entonces, uno no tiene los hábitos de hace 100 años, en donde la alimentación y la vida era mucho más saludable y estábamos mucho menos expuestos a contaminantes y a un montón de cosas que hoy hacen que, aparentemente sería uno de los factores que hacen que crezca el cáncer. Veamos la incidencia, ¿sí? Algunas placas y también a reforzar esto que vos decís con respecto a los distintos tipos de cánceres. En la Argentina mueren 20 personas por día. Es un dato alarmante, ¿sí? 8.000 fallecimientos por año, 15.000 casos nuevos por año, esto según datos del Instituto Nacional del Cáncer. Es el segundo cáncer más frecuente, primero es el del pulmón, si bien, bueno, como decías vos, ha bajado un poquito la frecuencia. El segundo como consecuencia, el segundo cáncer como causa de muerte, luego del cáncer de mama en la mujer y próstata en el hombre, según el Instituto también Nacional del Cáncer. En Mendoza, 600 casos nuevos por año, un paciente muere por día y detectado a tiempo es curable en más del 90% de los casos, y aquí radica entonces la importancia de los controles, lo que decíamos recién, hacerse la colonoscopía, que no duele, y que mucha gente no sabe que hay que hacerse la colonoscopía, ¿no? Exacto, exacto. ¿Qué ves vos en tu consultorio? Teniendo en cuenta que sos cirujano, ¿cuántas cirugías tenés por semana? Bien. Yo trabajo en el Hospital Lago Mayores, soy jefe de sección de coloproctología y tengo mi actividad privada en Clínica Proctos y otros lugares. Si yo sumo lo que operamos en el hospital y en la práctica privada, en promedio puedo decir que son 2 cánceres por semana que estamos operando. Mucho. Es mucho. Es mucho. ¿Y esto en relación a otros años? A ver, uno no puede hacer una estadística personal claro. Porque... hay muchas variables, es relativo. No podría decírtelo, pero sí es constante el número y si pedís una impresión, sí, pareciera como que va un poquito en aumento desde cuando yo empecé. Pero bueno, es subjetivo. Acá es importante conocer en primera persona las historias. Vamos a conocer la historia de Mabel. Mabel tiene un poco más de 60 años y ella nunca se había hecho una colonoscopía y le detectaron un tumor, el cáncer de colon, a través de un estudio de rutina. Por eso que acá decimos la importancia de hacerse los controles. Si quieren, compartimos la nota con ella. Yo siempre sé hacerme controles, pero específicamente sobre esto no, porque no lo desconocía, ¿no? Entonces, bueno, cuando mi médica me hace la revisación y todo, me dice que en realidad por la edad va a pedir una colonoscopía para ver cómo está hoy, porque en realidad a esa edad es necesario hacerlo, ¿no? Con 65 años nunca se había hecho una colonoscopia. No, incluso hasta lo desconocía. Y bueno, me hacen el estudio, sale que no es bueno y bueno, voy al doctor Fermani, que es realmente el cirujano y que me operó, y gracias a Dios me pudieron extraerlo porque era pequeño, porque fue a tiempo, como quien dice, y bueno, y me salieron todos los estudios bien. Lo que yo quiero a veces transmitirle a la gente, ese temor que sienten por hacerse ese estudio, realmente no duele, no se siente nada y que a tiempo es todo solucionable, porque justamente muchas veces el temor nos limita a hacerlo, ¿no? Bueno, preciosa Mabel, ¿eh? Muy bonita. Bueno, nos dio su testimonio, es precisamente una paciente tuya. Sí, y el caso era muy lindo porque cumple con todos los requisitos. Ella, su médica de cabecera con buen tino, cuando fue a verla por algo le dijo, ¿se ha hecho una colonoscopía? No. Bueno, se la pidió y apareció el cáncer y ya no sentía nada, no tenía ningún síntoma. Claro. La operamos y ni siquiera tuvo que hacer quimioterapia porque era un estadio temprano. Por suerte. Entonces, la idea de esto es concientizar incluso a los colegas que todos tenemos que comprometernos. Cuando el paciente va al médico, por cualquier cosa, hay cosas que hay que preguntar. ¿Tiene Papa Nicolau, mamografía, control de próstata y control del colon? Sumado a las vacunas. Con eso estamos cubriendo la mayoría de las enfermedades, no importa la especialidad que hagamos.
Bien, buenísimo. Vos recién hablaste de los factores de riesgo. Bueno, vamos a dar recomendaciones para evitar un cáncer de estas características. Fíjense ustedes, consumir fibras, vegetales, frutas y verduras. La alimentación es fundamental para prevenir este tipo de cáncer. Disminuir la ingesta de bebidas alcohólicas, de carnes rojas y de grasas de origen animal. Seguimos repasando. Limitar las calorías y mantener un peso corporal adecuado. Esto habla de una buena alimentación. Ejercicio físico regular. El ejercicio físico es fundamental para prevenir un montón de enfermedades, combinado obviamente con una alimentación saludable, y evitar el tabaco. Lo que decimos siempre, el cigarrillo, Claudio, es el mal de todo. Sí. Es el mal de los males. El que nos está escuchando, perdón, pero es así. Sí, es así. Bueno, es ¿algo más para agregar para cerrar? No, simplemente decirles que tenemos que tomar conciencia que es una enfermedad muy común, que en las etapas iniciales no da síntomas, y es cuando, si uno no hace un chequeo de rutina, no se va a diagnosticar. Cuando da síntomas como dolor abdominal, sangrado, pérdida de peso, distensión, ya a veces está un poquito más avanzado. Y lo último para cerrar, si hay algún síntoma como un sangrado al defecar, consultemos al médico y no nos automediquemos pensando que son hemorroides. Casi siempre son hemorroides, pero hay un porcentaje que es cáncer y dilatamos el diagnóstico y a veces llegamos un poco tarde a la cirugía. Entonces, qué buen mensaje, Claudio, qué buena comunicacación. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, ojalá que todos tomemos conciencia entonces en este día y de hacernos los controles, la colonoscopia.